1980. Un hombre de 25 años consigue trabajo en una fábrica en Ohio, sin título universitario. En 5 años, compra una casa. En 10, tiene 2 carros y manda a sus hijos a la universidad sin deberle un centavo al banco. 2026. Una mujer de 25 años tiene título universitario. Trabaja 60 horas a la semana entre 2 empleos. Vive con 3 roommates en Dallas. Y aún así, no le alcanza para el enganche de un apartamento de una recámara. Mismo país, misma edad, mismo esfuerzo, multiplicado por 10. Resultado completamente distinto. Durante décadas nos dijeron que el trabajo duro paga, que si estudias, si eres leal a tu empresa, si te esfuerzas, la recompensa llega. Pero algo se rompió en el camino. Y hoy vamos a mostrarte exactamente qué fue. Con números, no con opiniones. Bienvenido a The Hidden Math. Si te interesa entender cómo funciona realmente la economía detrás de la vida cotidiana, suscríbete, porque esto apenas comienza. La explicación fácil es que la generación de hoy es floja, que no quiere esforzarse, que prefiere el café de $3 antes que ahorrar. Esa explicación es cómoda y es falsa. La razón real es matemática, no moral. El sistema que premiaba la lealtad y el esfuerzo constante fue reemplazado silenciosamente por otro que premia cosas completamente distintas. Eso es lo que vamos a desmontar hoy, pieza por pieza. Antes de seguir, una pregunta directa para ti. ¿Sientes que trabajas más que tus padres a tu edad, pero tienes menos que ellos? Déjalo en los comentarios. Leemos cada uno. Razón número 1. El salario dejó de seguir la productividad. Entre 1979 y 2024, la productividad laboral en Estados Unidos subió más de 60%. El salario promedio, ajustado a inflación, subió apenas alrededor de 17% en ese mismo periodo, según estimaciones basadas en datos del Economic Policy Institute. Haz una pausa ahí. 60% contra 17%. ¿A dónde se fue esa diferencia? No desapareció, se movió. Hacia arriba, no hacia los lados. Trabajar más ya no significa ganar proporcionalmente más. Significa producir más valor para otros y quedarte con una porción cada vez más pequeña de ese pastel. Razón número 2. La vivienda se independizó del ingreso. En 1980, el precio promedio de una casa en Estados Unidos era aproximadamente 3 veces el ingreso familiar anual. Hoy, esa relación ronda entre 7 y 8 veces el ingreso familiar, dependiendo de la ciudad. En zonas como Los Ángeles o Miami, esa cifra puede superar las 10 veces. Piénsalo como una carrera de resistencia donde la meta se mueve más rápido de lo que tú corres. No importa cuánto entrenes, la distancia crece más rápido que tus piernas. ¿Cómo se supone que alguien ahorre para su enganche cuando el objetivo se aleja cada año? La casa que tus abuelos compraron con un salario de fábrica hoy cuesta lo que gana un ingeniero. Esa no es pereza, es aritmética. Razón número 3. La lealtad laboral perdió su retorno de inversión. En 1980, quedarte 20 años en una empresa casi garantizaba pensión, estabilidad y ascensos progresivos. Hoy, estudios de movilidad laboral muestran que cambiar de trabajo cada 2 o 3 años genera, en promedio, incrementos salariales de entre 10 y 20% más que quedarte quieto esperando un aumento interno. ¿Por qué te premiarían por quedarte si el mercado te castiga por hacerlo? La lealtad ya no es una virtud económica, es, literalmente, un costo de oportunidad. Quedarte fiel a una empresa hoy es como seguir pagando renta en un edificio que ya no valora tu tiempo ahí dentro. Razón número 4. El título universitario dejó de ser garantía y se volvió apuesta. La deuda estudiantil total en Estados Unidos supera actualmente los 1.7 billones de dólares, repartida entre más de 43 millones de personas. En 1980, terminar la universidad casi aseguraba una clase media estable. Hoy, según distintas estimaciones, hasta el 40% de los graduados recientes trabaja en empleos que no requieren su título. ¿Vale la pena pedir un préstamo de $60,000 para terminar sirviendo café con una licenciatura enmarcada en la pared? Para muchos, la universidad dejó de ser una escalera hacia arriba. Se convirtió en una cinta caminadora. Gastas energía, pagas intereses y terminas exactamente donde empezaste, pero más cansado y más endeudado. Razón número 5. La vivienda de renta también se volvió una trampa silenciosa. El costo promedio de renta en ciudades como Nueva York, Miami o San Francisco supera hoy los $2,500 mensuales por un apartamento de una recámara. $2,500 al mes, solo en renta. Eso antes de comida, transporte, seguro médico o cualquier imprevisto. Si más del 30% de tu ingreso se va solo en techo, según el estándar económico tradicional, ya estás en zona de riesgo financiero.
¿Sabes cuántas personas en grandes ciudades destinan hoy más del 50% de su ingreso a la renta? Estimaciones recientes hablan de 1 de cada 4 inquilinos urbanos. 1 de cada 4 viviendo, esencialmente, para pagarle a un casero. Razón número 6. El ahorro perdió su función original. En los años 80, las tasas de interés en cuentas de ahorro llegaban a superar el 10% anual. Guardar dinero en el banco literalmente te hacía más rico con el tiempo. Hoy, muchas cuentas de ahorro tradicionales ofrecen menos del 1%, mientras la inflación acumulada erosiona ese dinero año tras año. ¿Para qué ahorrar si el dinero guardado pierde valor más rápido de lo que crece? Es como llenar un balde con un hueco en el fondo. Sigues echando agua, pero el nivel nunca sube. El ahorro tradicional, el que nuestros padres nos enseñaron, dejó de ser refugio. Se volvió una fuga lenta. Razón número 7. La salud se convirtió en un gasto impredecible, no en un derecho garantizado. En Estados Unidos, el costo promedio de una prima de seguro médico familiar a través del empleador supera hoy los $24,000 al año, cifra que sigue subiendo consistentemente por encima de la inflación general. Una emergencia médica sin seguro adecuado puede generar deudas de decenas de miles de dólares en cuestión de días. ¿Cómo planificas tu futuro financiero cuando un solo accidente puede borrar años de ahorro en una sola noche de hospital? La salud dejó de ser una base estable sobre la cual construir. Se convirtió en una variable, una especie de ruleta silenciosa que corre de fondo en la vida de cada trabajador. Razón número 8. El costo de formar una familia se disparó mientras los salarios se quedaron atrás. El costo promedio de cuidado infantil de tiempo completo en Estados Unidos ronda hoy entre $11,000 y $15,000 anuales por niño, dependiendo del estado. En muchas familias, ese costo se acerca peligrosamente al de una segunda hipoteca. Formar una familia, algo que en 1980 se consideraba parte natural de hacerse adulto, hoy se convirtió en una decisión financiera de alto riesgo. ¿Cuántas parejas jóvenes están posponiendo tener hijos no por falta de deseo, sino por matemática pura? La familia dejó de ser el siguiente paso lógico. Se volvió una inversión de capital que muy pocos pueden justificar en la hoja de cálculo. Razón número 9. La seguridad laboral se disolvió con la economía gig. En 1980, la mayoría de los trabajos ofrecían beneficios fijos, horario estable y una relación empleador-empleado predecible. Hoy, estimaciones sitúan a más de 36% de la fuerza laboral estadounidense participando de alguna forma en trabajo freelance, temporal o por plataforma. Sin pensión, sin seguro garantizado, sin certeza del próximo mes. ¿Qué tan estable puede sentirse tu vida cuando tu ingreso depende de un algoritmo que decide cuántos viajes o encargos te asigna hoy? La flexibilidad que tanto se promociona tiene un precio silencioso. La desaparición total de la red de seguridad que antes venía incluida con cualquier empleo formal. Razón número 10. El costo de vida subió en todos los frentes al mismo tiempo, mientras el ingreso subía solo en uno. Comida, transporte, seguros, vivienda, educación, salud. Casi cada categoría de gasto esencial ha subido más rápido que el salario promedio en los últimos 20 años. No es una sola crisis, es una presión simultánea desde 8 direcciones distintas, empujando sobre el mismo ingreso que antes solo tenía que cubrir la mitad de esas categorías. ¿Te has preguntado por qué sientes que ganas más que nunca, pero te alcanza para menos que nunca? No es percepción. Es que estás corriendo 8 carreras al mismo tiempo, con las piernas de una sola persona. Ahora, hagamos una pausa. Porque sería deshonesto de nuestra parte no reconocer el otro lado del argumento. Es cierto que la generación de 1980 también enfrentó sus propios problemas. Inflación descontrolada a inicios de esa década, tasas de interés hipotecarias que superaron el 18%, recesiones profundas y una economía industrial que después colapsaría en varias regiones del país. No todo era fácil entonces. Y también es cierto que hoy existen herramientas, tecnología y acceso a información que en 1980 simplemente no existían. No estamos diciendo que aquella generación no trabajó duro, ni que esta generación no tiene ninguna ventaja. Lo que decimos es que la relación entre esfuerzo y recompensa cambió estructuralmente, no que una generación fue mejor que la otra. Reconocer esto no debilita el argumento, lo hace más honesto, porque el problema no es que la gente de hoy no sepa trabajar. El problema es que las reglas del juego cambiaron, y muy pocos avisaron cuándo. Veamos un caso concreto. Austin, Texas. En el año 2000, el precio promedio de una vivienda en Austin rondaba los $120,000. Para 2024, ese promedio superó los $550,000, un aumento de más de 400% en poco más de 2 décadas. En ese mismo periodo, el salario promedio en la ciudad aumentó apenas alrededor de 70%. Austin se convirtió en símbolo de la nueva economía estadounidense,
Empleos tecnológicos bien pagados, sí, pero conviviendo con un costo de vivienda que expulsó a maestros, enfermeras y trabajadores esenciales hacia las afueras, a veces a más de 1 hora de distancia de su lugar de trabajo. La ciudad prosperó en los titulares y al mismo tiempo se volvió inalcanzable para la gente que la hace funcionar todos los días. Entonces, ¿qué está haciendo la gente frente a todo esto? No lo que debería hacer, lo que realmente está haciendo. Millones están cambiando de trabajo con más frecuencia, no por falta de compromiso, sino porque entendieron que es la única palanca salarial real que les queda. Otros están mudándose de ciudades caras hacia ciudades medianas, aceptando trabajo remoto para vivir donde el dinero rinde más. Muchos están retrasando el matrimonio, la compra de casa y la paternidad, no por rechazo a esas etapas de vida, sino porque la calculadora simplemente no da los números todavía. También hay quienes están construyendo ingresos paralelos, pequeños negocios, contenido digital, trabajo freelance, no como sueño de libertad financiera instantánea, sino como amortiguador ante un sistema que ya no ofrece esa seguridad por sí solo. No es pereza. Es adaptación racional a un terreno de juego que cambió sus reglas sin pedir permiso. Este video es solo para fines informativos y no constituye asesoría financiera o legal. Quizás la pregunta nunca fue si esta generación trabaja lo suficiente. Quizás la pregunta correcta es qué tan honesta fue la promesa que le hicieron desde el principio. Porque a nadie le dijeron que el juego cambiaría de reglas a mitad de partida. A nadie le explicaron que la fórmula de esfuerzo más tiempo igual a estabilidad dejaría de funcionar, silenciosamente, en algún punto entre generaciones. Y tal vez entender eso no es una excusa. Es el primer paso para dejar de culparse por perder una carrera que, desde el inicio, se corrió con reglas distintas para cada corredor. Suscríbete. The Hidden Math, porque los números al final siempre cuentan la historia completa.